Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Aldana de Evolucio y pues bueno, vamos a empezar este webinar de rescate de empresas en crisis. Seguramente ustedes, al igual que yo, pues ya están desesperados de estar aquí encerrados, aguantando pues la ansiedad, el estrés y todo lo que implica este confinamiento. Y además, pues preocupados por todo lo que está pasando tanto en México como en nuestro ámbito empresarial, ¿no? Y por eso creo que es importante hablar un poco de esto de la crisis y poder darles algunos tips, algunas ideas de qué hacer para lograr salir adelante, pues, de esto que nos está pasando en este momento, ¿no? Entonces, pues bueno, el objetivo de esta reunión es pues el reconocer primero que estamos en crisis y a partir de la crisis el analizar la situación que estamos viviendo y definir acciones inmediatas que generen resultados inmediatos, ¿no? Hoy no podemos seguir haciendo lo mismo que tradicionalmente hacíamos, o no podemos esperar como que todo el tiempo que teníamos disponible durante todo el año para empezar a generar resultados, sino que tenemos que basarnos en acciones muy concretas de ejecución inmediata y que además que generen un resultado, un impacto, un beneficio también de forma inmediata, ¿no? Los temas que vamos a estar viendo se dividen en cuatro. Primero, que quizás viene siendo la parte más complicada de todo esto, que es el aceptar que estamos en crisis, ¿no? Una vez que lo aceptamos, entonces vamos a presentarles una metodología para poder crear un plan de acción de respuesta inmediata, partiendo primero del análisis del entorno. Vamos a sacar una fotografía para ver cómo estamos el día de hoy. Vamos también a identificar cuáles son nuestras ventajas competitivas, en qué somos buenos, qué es lo que nos hace diferente a todos los demás, y a partir de ahí vamos a elaborar nuestro plan de acción, ¿sí? Entonces, la intención de esto es que ustedes se lleven una metodología muy concreta, muy específica, muy simple, para que ustedes puedan implementarla y echarla a andar en su organización, ¿sí? Nos vamos con el primer tema, que es el de aceptar que estamos en crisis, ¿sí? Y para esto tenemos que ponernos un poquito en el contexto de lo que está pasando hoy en día, de la información que tenemos, que es muchísima. Yo creo que todos estamos cansados de tanta información que nos dan, pero es importante ponernos en contexto respecto a lo que está sucediendo en México en relación a esta pandemia del COVID-19 y el impacto que esto tiene en las organizaciones, ¿no? Primero, saber que por fuentes oficiales, de acuerdo a lo que nos dice la Dirección General de Epidemiología, la pandemia está en todo México, ¿sí? Algunos estados más fuertes que otros, pero prácticamente está en todos lados. Al día de ayer teníamos 40,186 casos positivos y además teníamos, pues bueno, un poco más de información donde nos dice que hay además 24,856 sospechosos acumulados, hay 83,455 casos negativos, 9,378 casos confirmados, 4,220 defunciones y 148,497 personas estudiadas. También es importante saber de todo esto que el día 23 de marzo inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual hasta ahorita nos dicen que va a terminar el día 30 de mayo, es decir, van a pasar 68 días de la misma. Sin embargo, muchos de nosotros, principalmente los que estamos en el norte del país, pues prácticamente a partir del 13 de marzo, es decir, 78 días que transcurrirán, pues nos hemos mantenido en la sana distancia, ¿no? Nos hemos quedado en casa y a partir de ese momento, pues prácticamente vimos perder muchos de nuestros sueños, de nuestras metas que teníamos para este año y además pues empezamos a entrar en cierto nivel de ansiedad. El día de ayer nos presentaron un plan para la reactivación económica, de la cual tenemos que hablar de tres cosas, ¿no? Primero es que hablan de la nueva normalidad. La nueva normalidad significa que las cosas ya no van a ser como antes. No van a ser como antes a nivel social, el tema de la convivencia, de las medidas de higiene y de seguridad que debemos de tener. No va a ser normal igual que antes a nivel país y no va a ser igual que antes a nivel empresarial, ¿sí? Las cosas forzosamente han cambiado y por lo tanto nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. La segunda cosa que quiero que veamos de esta lámina es que si vemos la gráfica, la gráfica que viene en la parte inferior, pues lo que podríamos estar viendo que si todo sale bien, de acuerdo a cómo está planeado, prácticamente en el mes de octubre estaríamos saliendo
en su totalidad de esta, pues de esta pandemia y de la situación que nos encontramos, ¿no? Y eso, pues para muchos de nosotros seguramente será una preocupación grande, porque hasta ese entonces las cosas se van a reactivar con cierta normalidad, ¿no? Y nos faltan todavía muchos meses para que eso suceda. Alguien diría, es que yo ya no aguanto más tiempo en mi casa, por un lado, y yo ya no aguanto más tiempo sin estar activado. Pues bueno, la mala noticia es que, si bien es cierto que ya va a empezar de cierta forma la reactivación y se va a ir dando por semáforos y se va a dar de forma diferente en cada región geográfica, la realidad de las cosas es que el esquema no va a estar totalmente libre de todo esto, sino que hasta el mes de octubre. Y la tercera cosa que quiero recalcar al respecto es que precisamente que ese semáforo que van a ir actualizando semana por semana, pues es la que nos va a ir determinando la forma en la que iremos activando la economía, ¿no? También, de acuerdo a cómo se ha comportado la pandemia a nivel nacional, es como la forma en la que van a ir liberando los semáforos, ¿no? Por ejemplo, si somos en el norte, sabemos que en Monterrey empezará a activarse parte de la economía a principios de la próxima semana, y poco a poco se irán liberando las actividades hasta llegar a una fase de color verde. Si nos vamos a lo que nos dicen en el Valle de México y todos los que están en la zona centro del país, pues lo que nos dicen es que seguiremos en la zona roja por lo menos hasta el 15 de junio, y a partir de ahí pues se irán activando los diferentes colores del semáforo hasta la liberación total de las actividades, ¿no? Y por lo tanto, bajo esta perspectiva, pues todos podemos visualizar pues el impacto que tendrá en nuestra propia organización, pues tanta espera que tendremos que hacer hasta la liberación natural de nuestras organizaciones. También tenemos que ver que durante todos estos días, ¿sí?, pues han pasado varias cosas. Primero es que fue algo nuevo para todos. Ni el gobierno, ni la sociedad, ni las empresas estábamos preparados para un acontecimiento como este, ¿no? Entonces yo he visto muchas publicaciones pues de la gente que se queja del gobierno, de lo que hace, algunas muy fuertes, por cierto, ¿no? Sin embargo, pues si yo fuera crítico o juez de mi propio negocio y de mi propia actividad empresarial, pues yo estoy igual prácticamente, ¿no? Porque me agarró totalmente desprevenido, a pesar de que sabíamos desde enero que algo iba a pasar, no creíamos que fuera a ser tan grave, no creíamos que nos fuera a afectar tanto, y nos quedamos esperando a que las cosas sucedieran como tradicionalmente sucedían, ¿no? Hay mucha incertidumbre también respecto a la veracidad de lo que nos dicen, debido a la poca credibilidad que se tiene hacia el gobierno. Eso para mí es lo más grave, ¿no? Y no solamente de este gobierno, sino de muchos gobiernos anteriores, que prácticamente no creemos en ello, y entonces empezamos a decir, no, es que no son 40,000 casos, sino que si nos vamos al modelo de vigilancia centinela, es multiplicado por 8, pero también dicen los expertos que no es por 8, sino que es por 30, hay quien dice que es por 50, ¿sí? Y entonces hoy no sabemos cuál es la realidad de los casos que hay en este sentido, si son 40,000 o si son 1,000,000 de casos, ¿no? A final de cuentas, yo lo que les digo, para mí la única verdad absoluta, o verdad relativa más bien, que existe, pues es la de los datos oficiales. Yo no tengo otros datos, nadie tiene otros datos, ¿sí? Y por lo tanto, pues yo trato de creer de que esa es la realidad que tenemos en esta situación. Pero ahora bien, supongamos que no creamos en eso, la verdad es que da lo mismo 40,000 casos que 1,000,000 de casos. Al final, mi negocio está en las mismas condiciones de que a partir del 13 de marzo, todos los proyectos prácticamente se apagaron, ¿sí? Todas las posibilidades que había de cotizaciones, de trabajo y demás, prácticamente se murió, ¿no? Indistintamente del número de casos que existan. Por otro lado, también tenemos muchos intereses partidistas que utilizan a su favor o en su contra todo lo que está pasando, generando confusión y divisiones de la sociedad, y eso también hace que sea muy complicado todo esto. El impacto generado en cualquier ámbito, eso es bien interesante, ¿sí?, es producto de las deficiencias, no solamente de lo que está sucediendo en este momento, sino de muchos años de trabajo poco productivo, ¿no? En el momento que yo hice el análisis para ver de qué manera íbamos a rescatar nuestra empresa de la crisis, pues me di cuenta de eso, ¿no? Me di cuenta que no es solamente el problema actual, sino que es un problema que ya veníamos arrastrando desde hace algunos meses o quizás algunos años, donde la productividad no era tan alta, donde teníamos muchas deficiencias, y pues hoy prácticamente pues fue la gota que derramó el vaso y que provocó pues esto que a todos ustedes les está pasando.
¿no? Y si a eso le sumamos los acontecimientos mundiales que afectan a la economía y la estabilidad del país, como son la volatilidad del tipo de cambio, la disminución del precio del petróleo, la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, pues todo se vuelve muy complicado, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos hoy en día en nuestro país. Pero ahora bien, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros, no? ¿Qué va a pasar primero en los próximos meses y luego qué pasa ya directamente en nuestros negocios? ¿Sí? En los próximos meses vamos a esperar una disminución del Producto Interno Bruto, un decrecimiento, dicen los expertos, de entre el 8 y el 10% para finales de este año. Nuestro presidente nos dice que debemos de eliminar este tipo de medidas y mejor de tener un índice de bienestar y de felicidad, pero pues, estamos dentro de una globalización y aunque no queramos, tenemos que seguir viendo el Producto Interno Bruto. Por otro lado, también va a haber una pérdida de más de 1 millón de empleos, ¿no? Si no es que ya llegamos a ello o mucho más. ¿Sí? Y pues esta es una realidad que afectará definitivamente pues la realidad de las personas. Vamos a tener un incremento en el endeudamiento del país. Hasta ahorita también nos dicen que no nos vamos a endeudar, pero prácticamente pues es algo que va a suceder porque el país no tiene los recursos suficientes para poder solventar todo este impacto que va a tener la crisis. ¿Sí? Y por último también, pues bueno, vamos a seguir manteniendo precios bajos del petróleo. ¿Qué consecuencia trae todo eso? Pues no hay otra más que una disminución del poder adquisitivo. Quizás todo lo demás no podríamos decir que no me importa, no me afecta, no tiene nada que ver conmigo, pero conmigo sí tiene que ver que hoy voy a tener menos dinero disponible para poder comprar cosas, para poder adquirir servicios, para poder irme a divertir, para poder hacer pues todo lo que tradicionalmente hacíamos. ¿Sí? Esa es la realidad de esta situación económica, social y política que estamos viviendo hasta nuestros días, hasta este momento. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué impacto va a tener esto en mi negocio? Pues seguramente, o más bien, yo ya les decía, pues una disminución en las ventas, 0 proyectos a partir de mediados de marzo y no veo la luz de por dónde puedan aparecer nuevos proyectos. Voy a tener también un incremento en la cartera vencida, cuentas por cobrar, la gente no va a tener dinero para pagar o no va a querer pagar pensando que se tiene que cuidar, pensando que no sabe qué va a pasar en el largo plazo y por lo tanto vamos a cuidar lo poco que tenemos, lo vamos a tratar de cuidar lo más posible. También vamos a tener una dificultad para conseguir nuevos clientes, por lo mismo que la gente no tiene el poder adquisitivo. Y por último, vamos a tener un incremento en los costos de operación. Todo se va a volver más caro. ¿Sí? Y entonces, si ustedes tienen alguno de estos 4 elementos, yo los tengo todos, ¿no? Pues prácticamente lo que podemos decir es que estamos en crisis. ¿Sí? Anteriormente nos costaba mucho trabajo aceptar esto. Hoy la realidad es que la misma condición en la que estamos viviendo, pues lo tenemos que aceptar, pues, porque no nos queda de otra, ¿no? Pero si estuviéramos en una situación normal, como que nos resistiríamos un poco a saber que estamos en crisis, pero realmente, pues cuando existen algunos de estos 4 elementos, realmente es lo que está sucediendo. Ahora bien, yo puedo ver una crisis desde 2 formas, ¿no? Y hay 2 caminos para poderla visualizar. Por un lado, puedo verlo como un problema. ¿Sí? Si yo me enfrasco en toda esta negatividad que estamos escuchando en redes sociales, en las noticias, en los comentarios que hacen, videos que comparte por ahí todo el mundo y demás, pues lo que va a pasar es que voy a terminar deprimido, voy a terminar estresado, muy ansioso y a lo mejor voy a querer cortarme las venas. ¿No? En cambio, si yo veo las cosas o tomo el otro camino, yo puedo ver esto como una oportunidad. ¿Sí? Es el momento perfecto para hacer un replanteamiento de las cosas, de lo que hemos hecho hasta ahorita y de pues buscar un nuevo camino y una nueva manera de lograr resultados, ¿no? Entonces, pues tú decides de qué lado quieres ver las cosas. ¿Lo quieres ver como un problema o lo quieres ver como una oportunidad? Por lo pronto, nosotros en Evolucio decidimos verlo como oportunidad. ¿Sí? Y por lo tanto, pues tenemos que aprovechar este momento de coyuntura, este momento de crisis, este momento de incertidumbre, este momento de grandes riesgos para hacer cosas diferentes. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tengo que hacer para salir de la crisis? Pues esto es algo así como armar un rompecabezas. A mí la verdad es que no me gusta hacerlo, ¿verdad? Pero tengo una amiga que le encanta o que ha encontrado a partir de esta cuarentena, ha encontrado el gusto por armar rompecabezas. Y yo le preguntaba, ¿sí? Bueno, ¿qué has aprendido de ello, no? O para qué, o sea, de qué manera tú a través del armado del rompecabezas puedes pues sobrepasar o sobresalir de esta situación. Y ella me contestó varias cosas muy interesantes, ¿no? Pero me dijo, bueno, cuando estás armando un rompecabezas hay que visualizar el todo.
¿sí? Es decir, no sirve de nada ver nada más un pedacito del rompecabezas, sino que hay que ver el rompecabezas entero. También hay que tener claro hacia dónde vas. ¿Sí? Si no tuvieras la fotografía de la imagen del rompecabezas que vas a armar, pues prácticamente sería muy complicado poderlo hacer. Hay que tener mucha paciencia, yo no la tengo a lo mejor, y por eso es que no me gusta armar rompecabezas, pero tienes que tener paciencia para poder armarlo y ir avanzando poco a poco. Hay que intentar las veces que sean necesarias. Hay veces que te vas a equivocar, hay veces que vas a poner piezas en donde no van, y pues tendrás que repetir, tendrás que a lo mejor deshacer y volver a empezar, no lo sé. ¿Sí? Pero tendrás que intentarlo varias veces. También reconocer que todas las piezas tienen el mismo grado de importancia. ¿Sí? Es decir, si una pieza se pierde o si una pieza falta, en ese momento ya dejó de tener sentido el rompecabezas. Todas las piezas son importantes. No puedes meter ninguna pieza a la fuerza. ¿Sí? Todas, cada una tiene un lugar específico y en ese lugar tiene que ir, no la puedes meter en otro lugar. Tienes que poner mucha atención a lo que estás haciendo. Difícilmente lo vas a lograr terminar en un día. Tienes que hacerlo con muchas ganas, porque si no, pues realmente te vas a desesperar y lo vas a botar en cualquier momento. Hay que disfrutar de hacerlo, pues si no lo disfrutas, pues mejor no lo hagas, ¿no? Y además, cada avance que das lo vas a celebrar con un gran logro. ¿Sí? Entonces, cuando ella me dijo de estas características de lo que aprendió al armar rompecabezas, yo le digo, oye, esto es algo que yo tengo que ver todos los días en mi negocio, ¿no? Y además, esto es algo que hoy se presta muy bien para, como ideas generales, para lograr salir de esta crisis en las que estamos inmersos, ¿no? Entonces, hay que ver el todo, ¿sí? Hay que ver mi negocio, mi organización como un todo, que forma, y como una parte, como un elemento que forma parte de un gran país, ¿no? Hay que tener claridad hacia dónde vamos, hay que tener mucha paciencia, hay que intentar tantas veces sea necesaria, a lo mejor va a haber cosas que no nos van a funcionar a la primera o que no van a salir como quisiéramos y entonces hay que volverlas a hacer, hay que poner mucha atención, no va a suceder en un solo día, ¿verdad? Aquellas personas que están esperando que el 1 de junio, que termine la jornada de sana distancia, las cosas regresen a la normalidad, no va a pasar, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy claro todos, pero aún así, ¿sí? Este es nuestro negocio, este es lo que nos apasiona, es la vida, es lo que nos mueve todos los días y por lo tanto hay que disfrutarlo y celebrarlo como grandes logros cada paso que vamos dando, ¿sí? Bien, esa es la realidad que tenemos. Estamos en crisis y a partir de ella tenemos que buscar cosas, acciones para resolverla. ¿Sí? Les voy a presentar ahora una metodología, como les digo, muy sencilla, con la intención de que ustedes puedan implementarla dentro de su empresa. Y para explicar la metodología, pues le voy a explicar con el caso propio de Evolucio, en el cual pues hicimos una serie de acciones para determinar la manera en la que buscamos salir de esta crisis. Lo primero que hicimos, el primer paso para la metodología fue hacer un análisis del entorno. ¿Sí? Y el análisis del entorno, como decíamos, es la fotografía de cuál es la situación actual que estoy viviendo. Y seguramente todos en la escuela alguna vez aprendimos cómo hacer un análisis FODA. ¿Sí? Y el análisis FODA pues no es otra cosa más que determinar desde un entorno interno cuáles son las fortalezas y las debilidades que tengo como organización, es decir, las cosas buenas que hago y las cosas que no hago o que no hago de forma correcta. ¿Sí? Y por otro lado, el entorno externo, que tiene que ver con las oportunidades y las amenazas, es decir, aquellos factores que están en el entorno externo que no son controlables por la organización, pero que me afectan ya sea de forma positiva las oportunidades o de forma negativa las amenazas. ¿Sí? Y entonces el equipo de Evolucio nos sentamos y trabajamos en una metodología a través de algo que le llamamos fuerzas competitivas de Michael Porter para determinar cuáles son los elementos del análisis FODA. Y determinamos las siguientes cosas, ¿no? Nuestras fuerzas son que nuestros precios son muy competitivos e inclusive en ocasiones más bajos que la competencia. La línea de productos y servicios que manejamos es buena, atendiendo las principales necesidades del mercado. Nuestro servicio a clientes es muy bueno. Nuestra sede se encuentra en Monterrey, una de las ciudades de más desarrollo industrial del país, y además atendemos proyectos en diferentes ciudades de la República. La calidad de los proyectos que realizamos es alta. Las metodologías de trabajo están validadas y desarrolladas siempre bajo un enfoque de generación de valor y la búsqueda de soluciones innovadoras, siempre con una visión humanista. Nuestra cultura organizacional es buena y la rentabilidad es alta, aunque claro que podría ser mejor.
¿no? Y entonces, esas son las cosas buenas que identificamos que tenemos en nuestra empresa. ¿Sí? También identificamos muchas cosas, muchas, es más que las fortalezas de las cuales no tenemos, ¿no? Es decir, nuestras debilidades. Y aquí hablamos, entre otras, pues que nuestra cobertura comercial es muy limitada, prácticamente estamos cachando oportunidades sin hacer un esfuerzo comercial para promocionar los servicios, no tenemos una fuerza de ventas dedicada, la lealtad de la marca es buena, sin embargo, no logramos hacer que nuestros clientes nos recomienden con otros, realizamos muy poca publicidad y promociones, no hacemos investigación de mercados, no tenemos un lugar fijo donde trabajar, estamos trabajando como que por todos lados, nuestra productividad es muy baja porque tenemos que a veces que trapear, barrer, sacudir, ver clientes, operar proyectos, de todo, ¿no? No tenemos realmente la capacidad para organizarnos correctamente en una fase de crecimiento como quisiéramos tener. Y así podemos seguir viendo algunas otras debilidades. La liquidez de nuestra empresa realmente es mala. A veces no tenemos ni para pagar la nómina de los gastos básicos de la empresa, más en estas épocas. Y lo peor es que por la forma legal en la que estamos constituidos, pues no somos sujetos de crédito prácticamente por ninguna institución financiera, ¿no? Entonces, reconozco las debilidades que tengo, es doloroso reconocerlas, pero lo más importante es plasmarlas, verlas aquí, nos permite ver la realidad de nuestra organización y a partir de ello, pues yo tendré que buscar qué acciones puedo generar para intentar atender y resolver estas debilidades. Seguimos adelante en nuestro análisis del entorno y esto es algo bien importante en este momento porque aquí estamos viendo muchas oportunidades que podemos aprovechar y es lo que nos puede ayudar a salir adelante, ¿no? Entonces, pues la situación del país ya sabemos que es muy complicada, sin embargo, las empresas, en nuestro caso, en el tema de la consultoría, pues están desesperadas buscando apoyo de externos para generar mayores ingresos o la disminución de sus costos. De repente nos cuesta trabajo desde el interior de nuestra empresa darnos cuenta de la realidad porque estamos encasillados en los vicios de toda la vida, porque no queremos o nos cuesta trabajo o hay una resistencia al cambio muy fuerte y entonces pues muchas veces buscamos el apoyo de esos externos para ayudarnos a resolver los problemas, ¿sí? Por otro lado, pues tenemos el tema de la tecnología y la tecnología pues nos ayuda por un lado, pero también nos perjudica, ¿no? Y nos ayuda porque para nosotros es muy fácil encontrar información que nos permite desarrollar nuevas metodologías de trabajo, actualizar las que ya tenemos, estar a la vanguardia y conocer exactamente lo que está sucediendo, ¿sí? Y entonces encontramos que a partir de eso, ¿sí? Hoy tenemos una capacidad como empresa consultora de capacitación para atender primero cualquier tipo de cliente, pequeño, mediano, grande, sector público-privado, con fines o sin fines de lucro, en cualquier zona geográfica. Y eso para nosotros, al momento de visualizarlo, pues es una oportunidad muy grande, porque hoy las personas, como muchos de nosotros, estamos desesperados por salir adelante y por resolver muchas de las dudas y de los problemas que tenemos, ¿no? También tenemos amenazas, ¿sí? Y las amenazas principales, pues es que hoy pues, la gente puede consultar fácilmente el Internet, encontrar muchas soluciones a sus preguntas, ¿sí? Y eso pues limita la necesidad de contratar a alguien más. Otra complicación, pues también es que cuando hay crisis económica y la gente se queda sin trabajo, pues todo el mundo se vuelve consultor de empresas, algunos buenos, muy buenos, otros muy malos, ¿no? Y lo que hacen es que la competencia se incremente, por un lado, y por otro lado también que se prostituya de cierta manera el mercado, ya que pues hay veces que son muy malos las personas que están metidos en esto, ¿no? Y lo que ya decíamos del Internet, pues que está sustituyendo en gran medida la necesidad de buscar respuestas y soluciones a través de terceros, ¿sí? Entonces, este es el primer paso. Simplemente hacer mi fotografía, determinar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Alguien me preguntaba el día de ayer que impartíamos esta misma plática, me preguntaba si el FODA hay que hacerlo, de qué momento del tiempo estamos hablando cuando hacemos el FODA. Me decían si lo estamos hablando de lo que pasaba antes de la crisis, antes de que apareciera lo del COVID, si representa este momento actual o si representa lo que visualizamos para los próximos meses en los que se active. La respuesta a esa pregunta es, hay que hacerlo sobre la base actual. ¿Sí? El día de hoy, ¿cuáles son las cosas buenas que estamos haciendo? ¿Cuáles son las cosas no tan buenas, nuestras debilidades? ¿Qué oportunidades visualizamos en el entorno? ¿Y qué amenazas también visualizamos con el propósito de minimizar el impacto que éstas presentan?
Una vez que tenemos el análisis del entorno, paso 2 de la metodología es identificar cuáles son nuestras ventajas competitivas, ¿no? En qué somos muy buenos, en qué somos los mejores, qué es lo que a pesar de toda esa competencia que hoy puede existir, qué es lo que hoy me hace ser diferente a todos los demás. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ventajas competitivas, pues nos estamos refiriendo a cualquier característica que tiene una empresa, un país o una persona que diferencia de otras, colocándonos en una posición relativa superior para competir. ¿Sí? Aquello que me hace, ¿sí? Esos atributos que me hacen más competitivos que los demás. ¿Sí? Y concretamente tendré que responder la pregunta: ¿a qué te hace diferente a el resto de los competidores? ¿Sí? Y entonces en Evolution, siguiendo con este equipo, este trabajo que hicimos en equipo, pues encontramos y también le preguntamos a nuestros clientes, pues cuáles son aquellos valores agregados que consideran que marcan la diferencia entre nosotros y otros consultores, y ellos nos expresaban lo siguiente. ¿Sí? Me gusta de ustedes que tengan un enfoque integral de negocios, es decir, no vemos el problema aislado, sino que vemos las cosas desde toda la organización. ¿Sí? Tenemos una visión humanista, eso es bien importante porque hoy está comprobadísimo que no hay forma de salir adelante si no es a través de las personas. Podemos tener todos los recursos del mundo, financieros, materiales, tecnológicos y demás, pero si no tenemos a las personas adecuadas, motivadas, comprometidas, a gusto y felices haciendo su trabajo, prácticamente bien difícil de lograr las cosas, ¿no? Entonces, nosotros como una parte de nuestro valor agregado, buscamos siempre que las personas, creemos en ellas y que a partir de eso, que las personas puedan desarrollarse, puedan contribuir y puedan crecer en el ámbito organizacional. Por otro lado, también tenemos a nuestros clientes muy consentidos y apapachados. Estamos creando unos programas muy interesantes para pues el mantener pues muy cercano a nuestros clientes. Y eso es algo que nos diferencia. El seguimiento que le damos a los proyectos, para nosotros es muy importante no solamente decirte que ahí está lo que tienes que hacer, sino que nosotros te vamos acompañando paso a paso hasta que las cosas que dijimos que vamos a hacer, veamos que efectivamente se estén implementando. Otra ventaja competitiva es que tenemos experiencia en los dos lados del escritorio, por lo tanto te entendemos perfectamente, sabemos la situación en la que te encuentras y esto nos permite pues ofrecerte soluciones pensando no solamente en nosotros desde el lado de la consultoría, sino que también en ti desde el lado de tu escritorio. Y por último, las metodologías de trabajo que tenemos validadas. Este año estamos cumpliendo 15 años de vida en esto de la consultoría y capacitación y por lo tanto, pues hemos probado con muchos clientes todas las metodologías de trabajo que tenemos. De forma resumida, simplemente te diría que nosotros vemos tus oportunidades, tus problemas, tus proyectos, los vemos como si fueran nuestros. ¿Sí? Y entonces esto me permite identificar de qué manera, ¿sí? qué elementos puedo aprovechar para estar por encima de los demás y entonces pues captar una mayor parte del pastel. ¿Sí? Paso 1, decíamos, analizo cuál es la situación actual que tiene mi negocio. Paso 2, identificamos cuáles son las ventajas competitivas, cuáles son esas características que me hacen diferente a los demás. ¿Sí? Ahora bien, vamos con el tercer paso, que es la elaboración de un plan de acción, que como ya decíamos, debe de ser de respuesta inmediata. ¿Sí? Y lo primero que tenemos que hacer es pensar fuera de la caja. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Generalmente estamos viciados, ¿sí? Y creemos que las cosas que estamos haciendo son las únicas cosas que podemos hacer. Y a veces le neciamos, ya vimos que no funcionó, pero ahí seguimos, siempre haciendo lo mismo. ¿Sí? Para salir hoy en día de esta crisis, tenemos que salirnos de esta caja, romper nuestra zona de confort, ¿sí? Y irnos a otro lado y desde ese otro lado tratar de modificar nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, pensar fuera de la caja significa el generar ideas que vayan más allá de lo convencional. Y para esto necesitamos pensar de forma creativa y crear soluciones originales. ¿Sí? Consiste en atreverse a cuestionar lo que hoy está pasando. ¿Sí? Y a partir de ahí generar una nueva realidad. Para pensar fuera de la caja necesito primero desafiarme a mí mismo. ¿Sí? Hay veces que pensamos que los problemas son imposibles de solucionar. ¿Sí? Pero lo que tenemos que pensar en ese momento y de forma inmediata es, bueno, es imposible de solucionar bajo los parámetros que actualmente tenemos disponibles. Pero ¿qué pasaría si cambiamos esos parámetros? Al cambiar los parámetros, seguramente encontraremos la solución a los problemas. ¿Sí?
Paso número 2, o bueno, concepto número 2, es no limitar las ideas, ¿sí? Podemos tener ideas muy locas, pero esas ideas locas, al final de cuentas, son las que hacen que las cosas funcionen y que las cosas nuevas aparezcan por ahí, ¿no? Si no alguien no hubiera tenido una idea loca, no hubiéramos tenido esta posibilidad de estar aquí con ustedes platicando a través de esta plataforma, ¿no? Y por lo tanto, a partir de esas ideas locas es como empezamos a generar cambios. Entonces, hay que hacer una lluvia de ideas, una tormenta de ideas, como dice aquí, en la cual, pues, cualquier idea puede ser aceptable, ¿sí? Cualquier cosa que salga es buena, vale la pena analizarla y desde ahí ver si es conveniente o no conveniente llevarla a cabo. Siguiente actividad para pensar fuera de la caja es que las ideas nuevas siempre deben de generar un valor agregado. De nada sirve, por ejemplo, cambiar una puerta cuadrada, cambiarla a una puerta triangular, si no genera ningún beneficio para mí o para alguien. Entonces, no solamente es hacer cosas diferentes por hacerlas diferentes, ¿no? Sino que es para generar un valor. Entonces, fíjate concretamente cuando generes una idea nueva, ¿sí? ¿Cuál es el valor agregado que le vas a dar a tus clientes? Y si es una idea altamente generadora de valor, entonces vale la pena implementarla. Y por último, para pensar fuera de la caja, no hay que temer al fracaso, ¿sí? Muchas de nuestras ideas no van a funcionar, pero el hecho de que no funciona no significa que te tengas que rendir, ¿sí? Hay que aprender de la experiencia y buscar nuevas ideas, otros proyectos, ¿sí? Simplemente no será una equivocación, sino que va a ser una experiencia de aprendizaje. Bien, una vez que tenemos claro en qué consiste pensar fuera de la caja, ¿sí? Pues vamos a pensarlo así y vamos a continuar nuestra metodología, ¿sí? Entonces, los expertos nos dicen, ¿sí? Primero es que hoy no debes de pensar en rentabilidad, hay que pensar en liquidez. Ya vimos que el problema que está ocasionando esta crisis es una pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? Y por lo tanto, lo que necesitamos es flujo de efectivo. Y para obtener flujo de efectivo, muchas veces tenemos que sacrificar parte de la rentabilidad, ¿no? Y la rentabilidad no necesariamente tiene que ver con, puede ver con gastos o puede ver con ingresos, ¿sí? Entonces, a lo mejor, pues yo tengo que sacrificar parte de mi ingreso. A lo mejor en lugar de cobrar 100 pesos por un servicio, pues voy a cobrar 80 con la idea de que pues este cliente obtenga un beneficio y a partir del beneficio me compre en este momento, ¿no? Entonces, no pensar en la rentabilidad, sino pensemos hoy qué hacer para obtener y generar flujo de efectivo. También los expertos me dicen que hoy no deberíamos de pensar en el largo plazo, sino más bien pensar en el corto plazo. Olvídate en este momento de tus planes estratégicos a largo plazo. Ahí están, no los pierdes de vista, por supuesto, pero hoy no te genera nada, ¿sí? Imagínate que tú tienes un seguro de vida muy bueno, pero hoy no tienes ni qué comer. ¿Sí? Como que es algo incongruente, es algo absurdo, es algo que no debería de existir, ¿no? Yo pensaría mejor, ok, sacrifico mi seguro, mi plan a largo plazo y mejor me enfoco a ver lo que está sucediendo en el corto plazo. Hoy es momento para eso, ¿no? Ni modo, hay que hacer una pausa en esos planes que traíamos a largo plazo y pensar en el momento, ¿sí? De nada sirve hoy pensar en diciembre, por ejemplo. Oye, eso que falta relativamente poco. Y de nada sirve porque a lo mejor de aquí a diciembre ya no sobrevivo. Hoy tengo que pensar ahorita en mayo, ¿qué puedo hacer en este mes? Todavía me faltan 15 días, ¿no? ¿Qué puedo hacer para poder generar ingresos? ¿Sí? Y además, como decíamos, pensar en flujo de efectivo. Y por último, también los expertos me dicen que involucres a tu equipo de trabajo, ya que dos cabezas siempre van a pensar mejor que una, ¿no? De repente tú quisieras tener todas las respuestas, ¿sí? No las tenemos. Y además en el nivel de ansiedad que tenemos, pues estamos cerrados ante ella, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos preocupados porque pues en estos días, de aquí al lunes tenemos que pagar impuestos, porque mañana tenemos que pagar la nómina, porque tenemos que pagar proveedores, porque no estamos generando ingresos. Y entonces tenemos un nivel de ansiedad muy grande que me hace pues de alguna forma me imposibilita para poder ver hacia adelante y para poder generar esas nuevas ideas. En cambio, si involucramos al equipo de trabajo, pues vamos a tener ideas frescas, vamos a tener ideas de gente que no está tan estresada o tan nerviosa a lo mejor como nosotros, y vamos a tener también ideas muy importantes que podamos implementar, que a mí a lo mejor no se me hubieran ocurrido, ¿no? Entonces, a partir de estas tres reglas, ¿sí? De pensar en la liquidez,
de pensar en el corto plazo y de involucrar al equipo de trabajo, fue como nosotros en Evolucio hicimos nuestra tormenta de ideas para determinar acciones que podríamos hacer. ¿Cuáles son las ideas que salieron? Pues bueno, primero hacer una campaña intensiva en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, para mantener el posicionamiento. Ya las hacíamos desde antes, pero hoy dijimos tenemos que hacer más, tener más intensidad y más fuerza en todo esto. ¿Por qué? Porque necesito que no se olviden de nosotros. ¿Sí? A lo mejor en este momento no existe, no estás trabajando, ¿no? Y por lo tanto, no existe la capacidad de que me contrates, pero te vas a acordar de nosotros todo el tiempo a partir de nuestro posicionamiento en redes sociales. Por otro lado, también despertar necesidades a través de nuestros artículos en el blog. ¿Sí? Una vez a la semana publicamos un artículo de carácter personal y empresarial y el cual pues lo mandamos a una base de datos muy grande de clientes y en él pues estamos actualizando respecto a lo que está sucediendo, estamos dándote ideas, te estamos dando tips, te estamos dando algunos consejos, algunas situaciones que vale la pena que tomes en cuenta y a partir de ahí lo que estamos haciendo es desde el inconsciente despertar necesidades en ti para que cuando la tengas o cuando tengas una situación en particular te acuerdes de nosotros. Crear productos específicos para el momento que estamos viviendo. Este producto, por ejemplo, de rescate de una empresa en crisis, además del webinar que estamos dando, también lo tenemos a nivel consultoría, les voy a platicar un poquito más adelante de él, y también el manejo del estrés ante el COVID, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Como decíamos, todos estamos estresados, ¿no? Entonces, hagamos programas o productos específicos para esta situación. ¿Sí? Hoy, si yo saco una promoción para hacer, no sé, para que tú hagas tu proyecto de planeación estratégica, pues estoy seguro que a nadie le va a interesar o pocas personas van a tener realmente la intención de hacer algo así, ¿no? Entonces, mejor genero productos concretos que me puedan ayudar bajo las condiciones actuales que se están viviendo. Realizar webinars gratuitos, como el que estamos teniendo, con temas de interés para las personas. Esto va a permitir mantenerme presente y, por otro lado, darles una probadita de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Nos estamos dando a conocer a partir de aquí. Más ideas, realizar una promoción con un descuento especial que sea muy atractivo para que me contraten durante los meses de mayo y junio. A lo mejor hoy no podemos hacer capacitación presencial, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se permiten tener grupos de más de 5 personas, pero yo estoy seguro que cuando termine esta situación, muchas empresas van a necesitar capacitación y por lo tanto, pues si yo te hago un descuento especial, a lo mejor vas a estar interesado en pagarme en este momento y posteriormente, conforme vaya liberándose y activándose todo, podamos ya llevar a cabo el proyecto. Generar también un esquema de bonos de capacitación, algo así como empieza a pagar hoy en abonos chiquitos y recibe después. Como va a haber crisis y necesitamos la capacitación, necesitamos cumplir con normas, necesitamos pues generar planes y proyectos de acción hacia el futuro, pues entonces hacemos este plan como en Electra, donde me vas haciendo abonos chiquitos y puedes recibir en el momento que creas conveniente. La creación de un programa especial de capacitación para motivar al personal a la reactivación de sus actividades laborales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy estamos ansiosos, ha bajado nuestro ritmo de trabajo, muchos, o para la mayoría de las personas, pues se han alterado nuestros hábitos de sueño, nos levantamos tarde, nos da flojera sentarnos a la computadora a trabajar, nuestra productividad ha sido muy baja y de repente, cuando ya regresamos a la actividad normal, pues vamos a tener que activarnos y además nos estamos a activar con más velocidad y para esto pues necesitamos como motivarnos, despertar toda esa energía que hoy ha estado medio apaciguada y por lo tanto estamos creando un programa de capacitación especial para motivar a las personas en la reactivación de las actividades. La activación de los servicios de capacitación en consultoría en línea, ¿sí? Ya hacíamos algo de esto, pero pues prácticamente nos hemos dado cuenta que este es el futuro y este futuro lo tenemos que afrontar en este momento y por lo tanto pues estamos trabajando y desarrollando toda esta parte de los servicios en línea. Si podemos solicitar un financiamiento, ¿no? Ya les decía, nosotros estamos limitados un poco por la estructura legal que tenemos como empresa. Sin embargo, pues por ahí, para las pequeñas empresas, pues hay un crédito que está ofreciendo el gobierno, crédito a la palabra, 25,000 pesos que a nadie nos estorba y que son muy buenos de recibir. Las cámaras empresariales también están otorgando apoyos, CAINTRA, CANACO, Coparmex, todas las cámaras tienen algún apoyo que están ofreciendo hacia las pequeñas y medianas empresas y por lo tanto, pues esto nos permitirá, como les digo,
a un costo de financiamiento, pero nos obtendrá tener flujo de efectivo para solventar nuestras necesidades inmediatas. Y además estamos aprovechando el tiempo para la actualización de herramientas de venta, mejorando nuestra carta de presentación, el currículum empresarial, la página web, el video que vieron al momento de entrar, pues es parte de lo que hemos estado haciendo, y también el aprovechamiento del tiempo de confinamiento para documentar nuestros procesos. Esto con miras, tenemos un proyecto de certificarnos en ISO 9000 a final del año, y a lo mejor es a largo plazo, pero hoy podemos aprovechar el tiempo que hay, que está más o menos calmada la actividad, para documentar todos nuestros procesos con el propósito de mejorar la calidad de nuestros servicios, hacerlo todavía mejor y pues tener todos los elementos para ser una empresa de clase mundial, ¿no? Entonces, estas son algunas de las ideas que salieron. Hay algunas ideas que son muy fáciles de implementar, otras a lo mejor no tanto, pero todas son ideas y estas ideas vale la pena evaluarlas, ¿sí? Priorizarlas, determinar qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, cuál de estas verdaderamente generan un valor hacia los clientes, hacia la sociedad y a las personas, ¿sí? Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar en un plan específico que me permita llevar a cabo cada una de estas ideas que estoy haciendo. De nada sirve haber hecho toda esta lista si solamente la dejamos en meras intenciones, ¿sí? De nada sirve también hacer toda esta lista y dejar que yo solito, dueño de la empresa, ¿sí?, haga todo esto porque no voy a tener el tiempo para hacerlo, ¿no? Y me voy a desgastar, ¿no? Entonces necesito involucrar a la gente, ¿sí? Y para esto entonces, una vez definida la lluvia de ideas, tenemos que definir quién va a ser responsable de ejecutar y dar seguimiento a cada uno de los proyectos. Asigna responsabilidades, ¿sí? Pon a trabajar a tu gente. Si está trabajando en home office o si lo mandaste a descansar porque simplemente no podías operar, oye, pues te está costando todo eso, ponlos a hacer algo, ¿sí? Entonces define responsables, quién lo va a ejecutar y quién va a dar seguimiento a ese proyecto. Determina qué actividades se tienen que realizar para la ejecución de cada proyecto y además pon fechas de ejecución, una fecha de inicio y una fecha de cierre. Esa sí es responsabilidad tuya, da un seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades. Oye, me dijiste que hoy lo entregabas, hoy mismo te evalúo si realmente si se hizo o no se hizo y la forma en la que se hizo. Hay que monitorear con indicadores de desempeño cuál es el impacto que tienen esas actividades realizadas. Y como ya decíamos, si no funciona, hay que inventar otra cosa. Algo tendrá que funcionar, ¿sí? Entonces, esta metodología, como pueden ver, es muy sencilla, ¿sí? Realmente no estamos inventando el hilo negro, simplemente estamos poniendo un orden, ¿sí?, metodológico de qué debemos de hacer inmediatamente, ¿sí?, para generar acciones inmediatas que generen resultados inmediatos, ¿sí? Pensando en esas tres premisas: liquidez, corto plazo e involucramiento del equipo de trabajo. Empiezo a cerrar esta plática para poder dejar espacio a algunas preguntas y comentarios, haciendo algunas conclusiones, ¿sí? Hoy en día, en estos momentos de crisis, solamente la imaginación va a ser más importante que el conocimiento. De nada sirve todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido a lo largo del tiempo. Hoy necesitas ser creativo, imaginarte cosas, ¿sí? Como decíamos, pensar fuera de la caja para que a partir de ahí salgan las nuevas ideas. Y para que esto suceda tienes que hacer 5 cosas, ¿no? Primero, formar un equipo multidisciplinario, ya lo decíamos, hay que integrar, a lo mejor no puedo integrar a todos los trabajadores, pero integrar personal de las diferentes áreas, porque ellos saben cómo están las cosas, ellos ven perfectamente lo que está sucediendo, ellos pueden buscar soluciones, ellos están de cerca con el cliente y por lo tanto ellos tienen mucho que aportar, ¿sí? Y además, si le sumamos esto que hablábamos hace rato de que hay una ansiedad muy grande en ti, que a lo mejor no puedes ver más allá de lo que otros podrían ver, ¿sí? Entonces, paso número 1 para salir de la crisis: fomentar un equipo multidisciplinario. Paso número 2, todos a vender. Absolutamente todos a vender. El problema que tenemos en esta crisis es que no hay ventas. Oye, pero yo soy el contador de la empresa y yo estoy acostumbrado a hacer cargos de abonos, de estar en la computadora y qué. Sí, lo seguirás haciendo, pero hoy también vas a vender, ¿no? Y las personas que no vendan, pues realmente no están funcionando para la situación actual, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que todos vayan a vender? ¿Sí? Pues significa que puede haber gente que esté buscando prospectos, simplemente buscando en internet, ¿no? A ver qué prospectos podemos generar, ¿sí? Va a haber gente que me puede ayudar haciendo citas, hablando por teléfono con los prospectos o con los clientes para dar seguimiento a las cosas, gente que esté promoviendo los productos o los servicios, no sé, todos al final podemos aportar
y quizás hasta descubrir a lo mejor algunos talentos que pueden estar ocultos. ¿Sí? Paso número 2. Paso número 3 para salir de la crisis, optimización de recursos. ¿Sí? Es un momento de ahorrar, nos lo dijo el presidente. ¿Sí? Alguien por ahí decía, oye, pero ¿qué quieres que ahorre si hoy no tengo ni para comer? ¿Sí? Bueno, ahorrar no necesariamente significa no gastar, o más bien, ahorrar no solamente es no dar dinero, ¿no? Sino que ahorrar también significa evitar consumir. Oye, si yo soy una persona que consume un refresco todos los días y en este momento el flujo de efectivo está limitado, pues ni modo, no pasa nada que tome agua natural, ¿no? Y agua hasta de la llave puedo tomar. ¿Sí? Entonces tengo que empezar a buscar esos costos, ¿sí? esos gastos, esos consumos que no son necesarios en este momento, que no me generan valor y pues tendré que empezar a recortarlos. Empieza por aquellos gastos fijos de índole administrativo y principalmente los que no generen valor. ¿Sí? No recortes gastos que impulsen la venta, ¿no? O sea, no me digas en este momento, oye, voy a recortar mi presupuesto de publicidad de redes sociales. ¿Por qué? Porque es el que te está generando el movimiento, ¿no? Si no, va a ser más complicado todavía que puedas hacer algo, ¿no? Entonces, tienes que recortar aquellos gastos o buscar ahorros en aquellos gastos de los cuales principalmente estén relacionados con los gastos de administración y que sean gastos fijos de la empresa, ¿sí? Paso número 3. Paso número 4 para salir de la crisis. ¿Sí? La adecuación de la plantilla laboral. Esto es muy triste, ¿sí? Ojalá no tuviéramos que hacerla, pero si es necesario hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo de una forma suave, siempre pensando en el trabajador, llegando a un buen acuerdo, tratar de generar un menor impacto. Todos estamos sufriendo, nos va a costar mucho trabajo, hoy no hay empleo allá afuera, ¿no? Y eso quizás nos pesa mucho al momento de tomar la decisión de quitar a una persona. ¿Sí? Pero tienes que pensar también que es mejor tener trabajo para 5 personas que perder el trabajo de 10. ¿No? Entonces, a lo mejor es el último paso, la última de las soluciones que podamos encontrar, pero si hay que hacerlo, es necesario hacerlo y además hay que hacerlo inmediatamente. ¿Sí? Y paso número 5 para lograr recuperarnos de esta crisis, no bajar el ánimo, ¿no? Estamos viendo una crisis, hemos vivido muchas, ¿no? Esta es muy fuerte, sí, sí es cierto, ¿sí? Esta crisis dicen que se asemeja mucho a la crisis de 1929. A la mayoría de nosotros no nos tocó vivir, o a lo mejor a nadie, pero dicen que esta crisis pues, fue de un impacto muy, muy grande en todo el mundo. Así es esta crisis. Sin embargo, hay que reconocer que esto es a lo que me dedico, ¿sí? No sé hacer otra cosa, a lo mejor podría pensar, ¿sí? No voy a encontrar trabajo en otro lado, a lo mejor a mi edad, a lo mejor pues por las condiciones que vivo y todo lo demás, va a ser muy difícil poder dedicarme a otra cosa y además que me genere resultados inmediatos y por lo tanto, en lugar de ver las cosas como un problema, decíamos, velo como una oportunidad. Mantener energía positiva, buen ánimo siempre, ya que de ti depende que las cosas funcionen. Si tú estás deprimido, si tú estás enojado, si tú estás desesperado, si tú estás ansioso, eso se transmite a los demás, ¿sí? Y por lo tanto los demás van a actuar de la misma manera, ¿sí? Por lo tanto, si tú quieres que las cosas funcionen, tienes que hacerlo tú con tu inteligencia y la habilidad para tomar acción, ¿sí? Lo más importante de todo esto, tomar acción. No te quedes en ilusiones, no te quedes en meras intenciones, sino que toma acción. Y como decíamos, acciones inmediatas para generar resultados inmediatos, que son los que van a generar las claves para salir adelante. Concluyo con 3 cosas. ¿Sí? La primera es, como diría Albert Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Ya decíamos al principio, ¿no? Esta crisis no es producto de lo que está sucediendo solamente en este momento, sino que es el producto de lo que venía sucediendo desde hace ya varios años. ¿Sí? Sigues haciendo lo mismo, vas a obtener el mismo resultado. Conclusión número 2, en ningún momento te he dicho que esto está fácil, ¿no? Está muy difícil y pinta muy difícil todavía, ¿sí? Pero contesta, ¿no? ¿Es esto o es morir? ¿No? Estamos ya en una lancha como esta, ¿no? En unos rápidos, donde no hay vuelta atrás, ¿sí? No tengo forma de regresarme y decir, ¿sabes que ya me quiero bajar? ¿Sí? Tengo que seguir aquí. Estoy en un barco donde tengo que remar y tengo que mantener el equilibrio, tengo que hacer trabajo en equipo para que las cosas funcionen, ¿sí? Y reconocer que esta tormenta no va a durar todo el tiempo. Va a llegar un momento en que el agua esté calmada, que podamos decir lo logramos, salimos adelante, aquí seguimos, vivos primero, ¿verdad? Y por último también nuestros negocios activos y siguiendo adelante. ¿Todos vamos a perder algo? Sí, es un retroceso para todos. ¿Hay que volver a empezar? A lo mejor sí. ¿Hay que empezar de cero? Puede ser que sí.
¿sí? A lo mejor empezamos un poquito más arriba, también es posible, pero prácticamente hay una pérdida importante de cada uno de los negocios en este momento. Hay que volver a remar, hay que volver a subirnos a la lancha y seguir adelante. ¿Sí? Y por último, pues simplemente si tú crees que no lo puedes hacer o que te cuesta trabajo hacerlo, nosotros lo podemos hacer. Tenemos más de 15, bueno, en este año cumplimos 15 años moviendo y transformando organizaciones y por tanto tenemos la capacidad para ayudarte a buscar la recuperación de tu empresa, de tu organización y salir juntos adelante. Te dejo nuestros datos para que si tienes pues, situación que quieras platicar, con mucho gusto, aquí está nuestro teléfono, nuestro correo electrónico. Te invito a que consultes nuestra página de internet, evolucio.com, que nos veas en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, y pues prácticamente ahí te estaremos compartiendo mucho de lo que nosotros tenemos.